Hola de nuevo. Continuamos con el siguiente tema que es derivación logarítmica. Al igual que en el video anterior que era derivada implícita, esta es una técnica de derivación. Es una derivación que se utiliza para derivar, bueno, tiene varias aplicaciones, pero la principal de ellas es derivar funciones de la forma u a la b, donde u y b son funciones. Esta técnica pues se basa en utilizar las propiedades de los logarítmicos, en propiedades de los logaritmos y este, algunas propiedades que conocemos como lo son derivación implícita o regla del producto. Tenemos esta función, tenemos la función u igual a 3x menos 13 elevado a la potencia 2x cuadrada menos 1. Esta función no la podemos derivar mediante las fórmulas que ya tenemos. Tenemos dos fórmulas, una fórmula que era u a la n y otra fórmula que era a la u. No podemos utilizar esta fórmula. Esa fórmula no se puede utilizar porque en esta fórmula la n, el exponente, tiene que ser fijo. El exponente debe ser una constante, lo cual no pasa aquí. Y tampoco podemos utilizar la fórmula a la u porque en esta la base del exponente, el número a, tiene que ser constante. Y en este caso la base del exponente no es constante, es variable. Así que no podemos utilizar u a la n y no podemos utilizar a la u. Por eso es que recurrimos a la técnica de derivación logarítmica. Pues vamos a seguir los siguientes pasos. Voy a escribir los pasos en este primer ejemplo y en los siguientes ejemplos pues nada más es aplicar exactamente los mismos pasos. Entonces, paso 1. Primeramente vamos a aplicar, voy a utilizar otro color. Primer paso, vamos a aplicar logaritmo natural. Aplicamos el logaritmo natural de ambos lados y entonces nos quedaría logaritmo natural de u del lado izquierdo y del lado derecho nos quedaría logaritmo natural de 3x menos 13 elevado a la potencia 2x cuadrada menos 1. Aplicamos de ambos lados logaritmos. Pero ahora, por propiedades de los logaritmos, hay una propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo natural de un x elevado a la potencia y, pues en este caso las potencias salen de los logaritmos multiplicando. Logaritmo natural de x a la y, déjenlo vuelvo a escribir, no me gustó. Logaritmo natural de x a la y es igual a y por el logaritmo natural de x. Lo pueden verificar, ahí lo tienen en sus apuntes. Entonces, utilizando esa propiedad, los exponentes salen multiplicando al logaritmo. Entonces, por propiedades de los logaritmos, tendríamos que el logaritmo natural de u es igual al exponente 2x cuadrada menos 1 multiplicado por la función logaritmo de 3x menos 13. Entonces, aplicamos logaritmo natural y por propiedades del logaritmo natural es esto. Segundo paso. Bueno, como empezamos, la u ya venía despejada, la variable dependiente venía despejada, pero al aplicar logaritmo natural ya no viene despejada. Significa que tenemos una función implícita y queremos derivar. Pues ya sabemos derivar funciones implícitas. Entonces, segundo paso, derivar implícitamente. Bueno, que en realidad no es un paso tan largo como los ejemplos que hacíamos en el video anterior. Lo único que tenemos que checar aquí, si se van a verificar, si revisan su formulario, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de u? Pues ahí dice que es u' sobre u. Entonces, o derivando implícitamente, la derivada del logaritmo natural de u es 1 entre u, y por regla de la cadena, pues por u',
que lo escribimos como 1 entre u por u', pues es u' entre u. Y del lado derecho, bueno, del lado derecho ya no hay u. Pero ¿cómo derivamos del lado derecho? Dejen hago un poco más despacio porque necesitamos... Del lado derecho tenemos un producto. Tenemos esta función que está multiplicando al logaritmo. Así que para derivar el lado derecho necesitamos aplicar regla del producto, considerando a u como 2x cuadrada menos 1 y considerando a v como el logaritmo natural de 3x menos 13. Es un producto. Necesitamos la derivada de u, que sería 4x, y la derivada de v, que sería, bueno, la derivada de un logaritmo, pues sabemos que es la derivada del argumento arriba, que sería 3, entre el mismo argumento, 3x menos 13. Y entonces, ahora sí, bueno, esto fue como algo auxiliar para utilizar regla del producto. Entonces, ahora sí volvemos a la derivada implícita. Entonces, la derivada implícita del lado izquierdo, logaritmo natural de u, se deriva como u' entre u. La derivada del lado derecho, pues el lado derecho es un producto, que sería la derivada del primero, este es su prima. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces sería 4x por el logaritmo natural de 3x menos 13. Y luego más derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces sería más. Ya lo ponemos en una sola expresión. Entonces sería 3 entre 3x menos 13 por 2x menos 1. 2x cuadrada menos 1. Pues es 3 por 2x cuadrada menos 1 entre 3x menos 13. Entonces, por regla del producto, la derivada del lado derecho es este de aquí. Ahora, cuando derivamos implícitamente, pues ya que hicimos ya que calculamos la derivada, el siguiente paso era despejar u'. Pero en este caso es muy fácil despejar u'. A u' nada más le estorba la u que está dividiendo. Entonces, como está dividiendo, pues el u lo pasamos del lado derecho multiplicando. Entonces nos quedaría 4x por el logaritmo natural de 3x menos 13 más 3 por 2x cuadrada menos 1 entre 3x menos 13 y todo eso multiplicado por u. Y ya casi terminamos, nomás hay un detallito. Cuando la función aparece implícitamente como la tenemos aquí, pues entonces la derivada también la obteníamos implícitamente. Es decir, la derivada depende tanto de x como de la misma variable dependiente. Sin embargo, nosotros no empezamos aquí. Ahí no empezamos. Empezamos aquí. Y aquí, aquí no era una función implícita, era una función explícita. La función venía despejada. Entonces, por lo tanto, la derivada que obtengamos no debe de venir en forma implícita, no deben de aparecer la u, deben de aparecer puras x. La derivada de u debe de venir en términos de x. Entonces, ¿qué hacemos para desaparecer esta u? Pues muy sencillo. ¿Quién es u? Nos vamos al principio. U era 3x menos 13 elevado a la potencia 2x cuadrada menos 1. Así que ya nada más hacemos una sustitución y habremos terminado. Entonces la derivada de u' es 4x por el logaritmo natural de 3x menos 13 más, bueno, lo que está entre corchete nada más lo reescribimos. Y afuera, en vez de escribir u,
escribimos 3x menos 13 elevado a la potencia 2x cuadrada menos 1. Y esta es la respuesta. Esta es la derivada de la función u. Y utilizamos derivación logarítmica. Entonces, primer paso, aplicar logaritmo natural y propiedades del logaritmo natural. Segundo paso, derivar explícitamente. Y el último paso, pues sustituir u, para que la derivada no dependa de u, sino que nada más dependa de x. En eso consiste la derivación logarítmica. Vamos a ver un par de ejemplos más. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a considerar la función y igual a, digamos, 3x cuadrada más 3 elevado a la función seno de x. Esta es nuestra función. Entonces, paso 1. Aplicar logaritmo natural. De ambos lados. Entonces nos queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de 3x cuadrada más 3 elevado a la función seno de x. Y por propiedades del logaritmo el exponente sale. Entonces nos queda la función seno de x multiplicado por la función logaritmo natural de 3x cuadrada más 3. Y a continuación derivamos implícitamente. Bueno, aunque en realidad lo implícito casi nada más está por nombre, porque como vemos, pues no hay muchos pasos que hacer. Entonces, bueno, derivado implícitamente, derivado del logaritmo natural de y, pues es la derivada de y entre y. Y derivada del lado derecho es un producto. Hay que utilizar regla del producto. Vamos a escribir aquí lo auxiliar. U sería seno de x. U sería la función seno de x. Y v sería la función logaritmo natural de 3x cuadrada más 3. La derivada de u pues sería coseno de x. Y la derivada de v sería en la parte de arriba, la derivada en la parte de arriba. A ver, en la parte de abajo va el argumento de la función logarítmica. Y en la parte de arriba pues va la derivada del argumento, que sería 6x. Entonces, bueno, aquí vemos que podemos hacer una pequeña simplificación en b'. En la parte de abajo podemos factorizar un 3. Quedaría 3 multiplicado por x cuadrada más 1. Sería esto por 3. Y en la parte de arriba quedaría 6x. Pero el 6 de arriba entre el 3 de abajo, pues eso se convierte nada más en un 2. Así que simplificado nos quedaría, déjenlo reescribo. Simplificado nos quedaría en la parte de arriba x cuadrada más 1 y en la parte de arriba nada más quedaría 2x. Vamos para tenerlo simplificado. Entonces ahora sí volvemos a la derivada. Entonces la derivada del lado izquierdo nos quedó y' entre y. La derivada del lado derecho pues necesitamos regla del producto. Y la regla del producto nos dice es la derivada del primero por el segundo sin derivar
Es decir, sería coseno de x multiplicado por el logaritmo natural de 3x cuadrada más 3. Y luego regla del producto nos dice más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces es seno de x multiplicado por 2x entre x cuadrada más 1. Lo ponemos en una sola expresión como 2x por por la función es 2x por seno de x. Ese paréntesis no se ocupa. Es 2x por seno de x. Y en la parte de abajo, x cuadrada más 1. Entonces, por regla del producto, esta es la derivada del lado derecho. Tenemos aquí hice más pequeño para que no nos estorbe. Entonces, siguiente paso, pues despejar y'. Pero para despejar y' lo único que tenemos que hacer es esta y que está dividiendo, pues la pasamos del otro lado, lo pasamos del otro lado multiplicando. Entonces todo eso por y. Y ya por último, último paso, no debe de haber y del lado derecho. Entonces para quitar esa y, sustituimos por cuánto valía y. Y valía originalmente 3x cuadrada más 3 elevado a la potencia seno de x. Esta es la derivada de la función y. Esta es la derivada de la función y. Vamos a hacer un último ejemplo. Ejemplo número 3. Vamos a tener la función seno de x elevado al coseno de 2x cuadrada. Bueno, si se fijan aquí nada más estamos calculando la derivada, pero por ahí tendríamos que estudiar el dominio de la función, puesto que esta función pues no está definida en todos los números reales. En el dominio, en donde sí existe, pues entonces ahí es la fórmula que estamos encontrando para la derivada, pues esa solamente existe en su dominio. Pero pues ese es un análisis que tendríamos que hacer en otro momento. Bueno, entonces para calcular la derivada son los mismos pasos anteriores. Paso 1, aplicar logaritmo natural de ambos lados. Entonces nos queda logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de la función seno de x elevado al coseno de 2x cuadrada. Y por propiedades del logaritmo, tendríamos que el logaritmo natural de y es igual al coseno de 2x cuadrada multiplicado por el logaritmo natural de seno de x. Segundo paso, pues es derivar implícitamente. Para derivar implícitamente, bueno, del lado izquierdo es un producto. Así que vamos a llamarle u. Para derivar el lado derecho, vamos a llamarle u a coseno de 2x cuadrada. Y vamos a llamarle v al logaritmo natural de seno de x. Entonces la derivada de la función u es un coseno.
La derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno de u es menos seno de u. Pero por regla de la cadena, esto sería por la derivada del argumento. La derivada del argumento, bueno, el argumento es 2x cuadrada, su derivada sería 4x. Acuérdense que yo les había dicho que para evitar confusiones, el 4x no lo pongan al final, sino pónganlo al principio. Entonces nos quedaría menos 4x por seno de 2x cuadrada. Esa es la derivada de u. La derivada de la función v, pues es la derivada de un logaritmo, que sabemos que es, en la parte de abajo es el argumento, seno de x, y en la parte de arriba es la derivada del argumento. La derivada de seno pues es coseno. Y entonces, bueno, podemos notar aquí algo. La derivada de v nos quedó coseno entre seno. Y si se van a verificar las identidades trigonométricas, si se van a checar las identidades trigonométricas, pues coseno entre seno es igual a la función cotangente de x. Entonces, estos son los cálculos auxiliares para utilizar la regla del producto. Entonces ahora sí volvemos a la derivada. Estamos derivando esta función. Entonces al derivar nos queda, derivar el logaritmo natural de y, pues es y' sobre y. Y derivada del lado derecho, pues es donde utilizamos la regla del producto. La regla del producto nos dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces quedaría menos 4x por seno de 2x cuadrada por la función logaritmo de seno de x. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces nos quedaría más coseno de 2x cuadrada por la función cotangente de x. Lo vuelvo a escribir. Coseno de 2x cuadrada por la cotangente de x. Y por último, bueno, hay que despejar y'. Entonces nos quedaría todo esto que tenemos aquí. Entonces, menos 4x por seno de 2x cuadrada por el logaritmo del seno de x más coseno de 2x cuadrada por la cotangente de x, función cotangente de x, y esto quedaría multiplicado por y. Pero ese y originalmente valía, vamos a sustituirlo de una vez. En vez de escribir y, pues vamos a escribir seno de x elevado a la potencia coseno de 2x cuadrado. No me va a caber, déjenlo escribo un poquito más pequeño. Entonces, seno de x elevado a la potencia coseno de 2x cuadrado. Aún no me acostumbro a escribir en pantalla. Bueno, pues esta sería la respuesta. Esta sería la derivada de la función y utilizando la técnica de derivación logarítmica. Bien, pues hasta aquí con este video. Espero que con estos 3 ejemplos sean capaces de hacer los ejercicios que vienen en la tarea. Si creen que necesitan más, pues me lo hacen saber. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.